Bienvenidos amigos nuevamente a otro Tangente de Cultura. Hoy tenemos la visita del director del Fondo de Cultura Económica para Centroamérica y el Caribe, César Medina Lara. Bienvenido César, es un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, bien, pues gracias a ustedes por la invitación. Y estamos celebrando este 31 de agosto 90 años de existencia del Fondo de Cultura Económica. Así es, 90 años de la creación del Fondo de Cultura Económica en México. Vamos a cumplir el año que entra 30 años acá en Guatemala. Exactamente la fecha oficial es el 3 de septiembre de 1934, esa es la fecha de fundación del fondo. Vamos a festejarlo el sábado 31 en nuestras instalaciones ahí en la zona 1, en la 11 calle. Ahí los esperamos a todos, pero la fecha oficial es 3 de septiembre de 1934. Buenísimo. Fondo de Cultura Económica es una editorial que tiene librerías y centros culturales de origen mexicano. Fue fundada en el 1934 por Daniel Cosío Villegas y tiene presencia en casi todo el continente americano, Estados Unidos, España también, incluidos, y se ha convertido en un baluarte del arte, de la cultura cotidiana, de la academia también, porque entiendo que al inicio fue un proyecto eminentemente académico, ¿no? Así es. Así fue como partió, pero después fue cambiando y se fue vinculando a toda la universalidad, digamos, a toda la cultura, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay que situarse un poquito en la época, sí, ¿no? 1934, y hay unos antecedentes ahí, en 1929. Daniel Cosío Villegas, un intelectual mexicano muy notable, digamos que discípulo de otro intelectual muy importante también mexicano, José Vasconcelos, creador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Secretaría de Educación Pública, de instituciones muy importantes. Uno de los mexicanos universales, ¿no? O sea, así es, ¿no? José Vasconcelos. Bueno, él siendo estudiante, Daniel Cosío Villegas, se da cuenta de la falta de libros de traducciones al español sobre teorías económicas, ¿no? O sea, por ejemplo, la crisis del 29 en Estados Unidos, pues cómo se estudiaba en español, ¿no? Si habían teorías en inglés, había teorías en francés, o había libros en alemán, El Capital de Marx, ¿no? En fin, claro, ¿no? ¿Cómo se explicaba todo esto para llevarlo a las universidades, a las aulas? ¿Cómo estudiaban en Hispanoamérica, digamos, en términos generales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él vio esa necesidad. Más adelante, en 1934, el secretario de Hacienda en México se da cuenta, se une con Cosío Villegas y dan un dinero, 10,000 pesos, para hacer un fideicomiso, ¿no? Con aporte del dinero del Estado mexicano. Claro. Y él empieza a trabajar en la editorial ya con esta visión que tenía de traducir al español teorías económicas, y las primeras publicaciones es una publicación que hasta la fecha todavía está, es la revista del Trimestre Económico, que la tenemos en digital y la tenemos también en papel. ¿Y esta se puede acceder, supongo que a través del sitio web de ustedes? Así es, sí, este es el sitio web que viene desde México, fondodeculturaeconómica.com, ahí pueden ingresar, y ahí está en digital la revista del Trimestre Económico. Aparte de que la tenemos a la venta también en las diferentes sedes del fondo en papel, ¿no? Todavía está la revista del Trimestre Económico. Después, el primer libro que se publica es el Dólar de Plata, de Peter Shih. Y este libro es traducido nada más y nada menos que el Salvador Novo, otro gran intelectual mexicano, claro, ¿no? Entonces, solo joyas. Entonces empieza, digamos, en ese momento, pues toda la fundación y la formación del fondo. Después empiezan a publicar otro libro sobre Karl Marx también. Y empiezan también a hacer traducciones. Por ejemplo, una de las traducciones más importantes y que se entendía en ese momento es la traducción del Capital de Marx del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Se empieza a ver también que había necesidades de otras colecciones, de otras temáticas del fondo. Y hay un hecho muy significativo, que es que sale Daniel Cosío Villegas del fondo, pero deja como director a un argentino, Arnaldo Olfina Reynal. Arnaldo Olfila primero crea la subsidiaria del Fondo de Cultura Económica, en ese entonces filial, y después se viene a México a
a dirigir el fondo. Ah, y ok. él, con una visión mucho más universal, mucho más internacional y conocimiento editorial, Claro. empieza a crear todas las otras Las colecciones. otras colecciones. Del fondo. Tomando en cuenta que en ese entonces Argentina estaba siendo destino de migración constante y estaba pues nutriéndose de todo de todo este cáliz de culturas que venían pues De otro principalmente de Europa, ¿no? Principalmente de Europa. Pero además ya había un desarrollo de la industria editorial en Argentina que no lo había en México. Ajá. Entonces, con esa visión se empieza a crear la colección de política y derecho, la colección Claro. de historia, filosofía, sociología, psicología, todas estas ramas de las ciencias sociales que eran muy importantes que hubiera obras traducidas al español, ¿no? Sí. Y aparte, otro hecho muy importante que hay que resaltar es que estaba en ese momento también la Guerra Civil Española. Entonces, todos los intelectuales, o la mayoría de los intelectuales españoles, que gracias a las políticas humanitarias y humanismo en términos del presidente Lázaro Cárdenas, Ajá. aceptan toda esta migración, ¿no? Todos los migrantes españoles que son recibidos en México, muchos de ellos intelectuales que pues eran correctores de estilo, formadores, editores, Claro. ¿no? Entonces, ¿a dónde van a trabajar? Pues al Fondo de Cultura Económica, ¿no? Claro. Y entonces aportan mucho al desarrollo y a poner unos grandes cimientos de esta editorial. La cotidianidad trae pues su cansancio. Y en mi caso, mi lugar favorito para ir a descansar, para irme a sentar a tomar un café, ir a ver qué se está publicando de nuevo, es Librería Sofos. Búsquenlos, vayan a buscarlos, principalmente ellos están en el centro comercial Fontavela, en el mero corazón de la zona 10. Ahí van a encontrar ustedes de todo, buenos sillones, buena compañía, buena recomendación de libros, que eso es lo más importante cuando uno llega a una librería, conocer, pues cuando uno pregunta, recibir una respuesta muy bien informada de qué se puede encontrar ahí y soluciones alternas, pues si no se encuentra lo que uno está buscando. En cuestión de comida, deliciosa, muy recomendado. Vayan a Sofos, se la van a pasar muy bien. Elevando y nutriendo, sin duda, de calidad, de nuevas ideas, nuevas técnicas y nuevas también proporciones de alcance hacia dónde se puede llegar también todo un tema de pensamiento literario y pues prácticamente ayudar a esparcir todo este conocimiento que regularmente pasa que cuando estamos hablando de ciencias sociales y de ideas, de filosofía, de grandes teorías del conocimiento, pues es muy difícil que permee también al público de a pie, ¿no? Así es. Entonces, por eso también es que el fondo empieza a crear sus cadenas y sus redes de distribución, ¿no? Entonces, okay. no solo está ya la subsidiaria argentina, sino empieza también en Chile, empieza también en Colombia, entonces la de España, que también en ese entonces pues, es importante, para hasta llegar hasta nuestros días, ya 30 años casi, de fundar la sede que tenemos aquí para Centroamérica y el Caribe. Ah, ok. ¿Desde cuándo estás acá en Guatemala? Yo tengo en Guatemala, ya voy a cumplir casi 11 años. Casi 11 años. Sí. Y te veniste con todo, mano. O sea, trajiste familia, todo. Trajiste todo. Todo, sí. Hay una parte muy interesante en ese sentido porque en México de repente la gente mucho voltea hacia el norte, ¿no? Claro. Es como el referente, ¿no? Es un tema latinoamericano, ¿no? O sea, todo el mundo volteamos a ver a la gran potencia, ¿no? Al vecino. Y realmente hay muy poco conocimiento en términos de Guatemala o Centroamérica, ¿no? O la misma zona, claro, como se conoce, mesoamericana, digamos. Sí, ¿no? Sí. Entonces, yo un poco en ese desconocimiento, salvo yo creo que la gente que estudia en México estudios latinoamericanos o ya teorías más específicas, sabe más del desarrollo de Centroamérica, claro, de Guatemala. Yo estaba un poquito en ese sentido. Me vine con desconocimiento, pero eso me hizo que me obligara más a conocer y a entender mucho de la cultura en Guatemala y sobre todo mucho ver la relación tan cercana que tenemos, ¿no? O sea, sin realmente duda. La frontera es política, ¿no? Sí, porque total. Yo te puedo decir que un mexicano de Chiapas
es más guatemalteco que un mexicano mexicano del norte del con otro norte, mexicano sí. del sur, ¿no? Sí, o no, sea, somos totalmente. más vecinos y somos más mexicanos y guatemaltecos los del sur. Tenemos más cosas que ver en términos de cultura, de comida, de gastronomía, Totalmente. ¿no? De culturas indígenas que un mexicano de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo Sí, León, ¿no? completamente. Y fíjate que precisamente eso del tema de la frontera, lo mismo sucede acá. Un guatemalteco de este lado de la frontera es más chapaneco que uno de la ciudad. O sea, Claro. es más, o sea, Tiene más que ver, pues. tiene más que ver. Entonces hay una dinámica muy interesante, como sucede en todo lo que tiene que ver fronteras, ¿no? Son esos vasos comunicantes de cultura a cultura que se están enriqueciendo y nos estamos alimentando constantemente uno de los otros. Entonces, pues al final... Pero yo creo que, no sé, a mí se me hace todavía más interesante la parte de Guatemala y México, o sea, Guatemala y Chiapas sobre todo, porque hay mucho que ver en términos de historia, ¿no? O sea, la misma, Sí. el Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, hay muchas familias, ¿no? Todavía que a la fecha dice, es que mi tía vive en Chiapas o es que Sí. mi abuelito era de Guatemala, o sea, tiene mucho que ver, somos muy cercanos. Tangente de Cultura llega a ustedes gracias al patrocinio de San Miguel. ¿Qué es San Miguel? San Miguel básicamente es como un centro del conocimiento de la madera, veámoslo de esta manera. Si usted necesita asesoría sobre qué hacer con la madera, qué madera comprar, dónde instalarla, cómo curarla, qué madera utilizar para interior, para exterior, en San Miguel usted va a encontrar la solución a todas sus dudas. Le recomendamos que vaya a visitarlos. Ellos están en la Sexta Avenida 12-27 de la zona 9. O si bien, pues pueden buscarlos también en sus redes sociales, ellos aparecen como San Miguel, o llamarlos o escribirles también al 2268-0808 de Madera San Miguel. Llegan a almorzar, como ir a visitar a 10 kilómetros aquí, ir a visitar a un tío, un familiar, sucede lo mismo, vienen a almorzar a Guatemala y van a almorzar de Guatemala a México. O hay chiapanecos que tienen más cercanos los servicios de salud, por ejemplo, en Guatemala, bueno, claro. ¿no? que en México, que tendrían que ir hasta la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, tiene mucho que ver esta parte ahora que se está dando con los problemas de narcotráfico, sí. que ahora mexicanos están viniendo a refugiar a Guatemala. Están viniendo a pedir refugio, como pasó en los años 80, cuando pues los campesinos desplazados pues fueron a pedir refugio directamente a Chiapas. Y bueno, entonces ya 11 años de esto, de una nueva experiencia, un país que no sabías a qué era lo que venías y creo que llegaste en un tiempo. Fíjate que no sabía a lo que venía en términos de lo que era mi vida personal. No, claro. Pero sabía muy bien a lo que venía en términos de lo que tenía o de lo que debería de desarrollar aquí, porque afortunadamente tuve la fortuna de trabajar en México en la red de librerías de Educal, una red de librerías también estatal, y desarrollamos en México toda la infraestructura librera de esta red, que eran más de 120 librerías cuando yo dejé de trabajar en ellas, que afortunadamente ahora se han fusionado con el Fondo de Cultura Económica, y es la red de librerías del Fondo Educal, que se llama, y donde hay más de 120 librerías en México en ese sentido. Entonces, lo que vine a Guatemala era a desarrollar un poquito ese proyecto y a ver cómo se podía establecer, ¿no? Implantar. La gran sorpresa fue que yo de repente decía, bueno, vamos a ver las políticas públicas que hay en Guatemala en ese sentido, o en Centroamérica, porque era en la región, ¿no? Y de repente yo decía, bueno, vamos a buscar el programa de bibliotecas de aula de México. Pues no hay, ¿no? O vamos a buscar el programa de fomento a la lectura como el que vi yo que se establecía en Colombia. Pues o sea, entonces ahí fue el choque cultural y profesional. O sea, eso te ha atado de alguna manera de manos para poder desarrollar y poder hacer llegar mejor los productos. No atado de manos, sino nos ha hecho mucho más creativos en ese sentido. Ok. O sea, vamos a buscarle cómo hacerle, ¿no? Okay. Y cómo le ha hecho toda la gente en general para poder desarrollar un poco el fomento a la lectura, ¿no? Okay. Yo en esos hace 11 años que llegué, acababa de pasar un programa que ha habido en el gobierno
que hubo una compra muy importante de libros a todas las editoriales nacionales e internacionales en el gobierno de Otto Pérez Molina. Ok. Pero ese programa nunca se pudo establecer tampoco al 100 porque cuando le daban los libros a los maestros y llegaban a las escuelas, estaban como bajo resguardo de los maestros y los maestros nunca los han querido sacar porque los libros se iban a perder, entonces después ellos iban a ser responsables de eso. Entonces, ese tipo de cosas de repente son a las que nos enfrentábamos, ¿no? Descubrir que la comunidad internacional y la cooperación internacional tiene un aporte muy importante en ese sentido, ¿no? Y que cada una, a través de sus visiones, de los diferentes países que aportan, tienen que ver en ese sentido en el fomento a la lectura. Si usted pues es de aquellas personas que le gusta bastante la fiesta, déjeme recomendarle algo. Pari Smart de Laboratorios Himalaya va a ser su mejor aliado. ¿Cómo funciona esto? Pues usted llega a la fiesta, agarra la pastillita que es completamente natural, o sea, tiene un montón de hierbas y toda la cosa. No hierbas de aquellas que no, o sea, esto sí es legal. Usted se la toma, bebe y disfruta toda la noche. Al siguiente día me lo va a agradecer. Funciona. De Laboratorios Himalaya, Pari Smart, pruébenla. Me surge una pregunta. O sea, los aportes, la gente que quiera compartir con Guatemala, pues bienvenido. Enhorabuena y se agradece al 100. Pero me pongo a pensar, me da un poco de pena que como Estado, como nación, como guatemaltecos, como sociedad, como cultura, que somos los chapines, pues no le pongamos y no le metamos tanto esfuerzo a generar políticas públicas propias sentido, que nos hagan llegar y nos hagan pues distribuir el conocimiento. O sea, es decir, un pueblo sin educación, definitivamente el progreso tardará en llegar mucho tiempo, ¿no? Así es. Yo por ejemplo, yo digo que es muy importante todo esta parte que hace la cooperación internacional, pero se necesita una política pública que sepa guiar, ¿verdad? O sea, es decir, sí quiero que me ayudes, pero quiero que lo hagamos ordenadamente y que sirva, ¿no? Y que funcione. Claro. O sea, que haya un eje distribuidor, un eje pensante que diga, gracias, estos libros nos van a servir para estos grados, estos para lo otro, y no tenerlos archivados, guardando polvo. Exactamente, o trabajar con las fundaciones que hay, ¿no? Sí. En ese sentido, decir, bueno, ustedes pusieron los libros, yo pongo la parte de los que van a impartir o van a compartir los conocimientos para hacer el fomento a la lectura, ¿no? Claro. Y no cada quien trabajar por su lado, ¿no? Sí. Y la parte estatal por acá y la parte de la cooperación por el otro, y de repente alguien viene con una muy buena idea y entonces no pasa, a través de los años se va perdiendo, ¿no? Y cuando volteas dices, sí, hubo tantos millones en inversión en términos de fomento o de lo que tú quieras cultural, pero no lo ves. Y esas son métricas estériles, ¿no? Porque quedan para la anécdota, pero en la práctica nunca se llevó a cabo. O sea, a mí me parece esto interesante que los mismos maestros o sea, el libro es un bien tan preciado que prefieren tener los sellos guardados porque si lo entregan, pues lo van a cuidar, lo van a despedazar, se va a perder, cosa que cualquier niño hace. O sea yo fui niño, yo rayé libros, no sé, o sea, en algún momento corté uno de álgebra de Baldor y los hice avioncitos. Claro. No te imaginas cómo me agarraron en mi casa, hermano. Sí, hay esas experiencias también. Pero bueno, regresando un poco al tema, yo creo que es muy importante esa parte de las políticas públicas, de establecerlas. Creo que esperemos que en este gobierno un poco más progresista lo tengan, ¿no? Claro, que entienden también el poder de la comunicación, de la educación, perdón. Sí, nosotros lo hemos visto. El fondo, desde su fundación aquí en Guatemala, ha participado en la gremial de editores, participa en la Filgua, ¿no? Y vemos ahora el acercamiento que hay con el Ministerio de Cultura, con la ministra de Educación también en ese sentido, y las pláticas que hay en términos de qué se necesita para leer, ¿no? De qué es lo que necesitamos para hacer más fomento a la lectura, y esperemos que pues veamos frutos próximamente en ese sentido. Mientras tanto, pues seguimos aportando en el fondo en lo que hacemos. Y un poco
traspolar lo que está pasando en México, ¿no? También con la administración del presidente López Obrador, que invitó a Paco Ignacio Taibo II, igual un gran escritor mexicano, biógrafo del Che, biógrafo de Pancho Villa, pero sobre todo también un muy buen historiador. Es una gente que ha tenido mucha experiencia en fomento a la lectura, porque pues él y con su familia tenían un experimento en México que se llama la Brigada para Leer en Libertad, que era donde hacían fomento a la lectura a través de regalar libros o leer libros en la calle, organización de ferias del libro, festivales. Entonces, eso llevarlo a la comunidad. Lo ha pasado un poco al Fondo de Cultura Económica, y te puedo decir, ahora tenemos ya, junto con el Fondo de Cultura y la Dirección de Publicaciones que se funcionaron en esa administración, hay más de 6,300 salas de lectura y clubes de lectura en ese sentido. Ya los pasamos acá a Guatemala también, no tenemos tantos, tenemos ahorita 15, pero ya vamos trabajando en ese sentido, ¿no? Entonces, pues un poco compartir esas experiencias también para ir desarrollando aquí en Guatemala, ¿no? Claro, o sea, porque vamos a ver, son muy importantes los centros pues graníticos de lectura, o sea, donde uno sepa, ahí está la Biblioteca Nacional, acá está la Hemeroteca, acá está tal librería, acá está la otra librería, o sea, porque son centros que uno va llegando y va llamando. Pero también son centros pues muy estáticos, ¿no? O sea, estoy acá, vénganme a visitar, adórenme, es una especie de templo, de iglesia, ¿no? Hay que darles vida, ¿no? Hay que darles vida, pero a mí me parece muy, muy importante esto de la distribución de la lectura del conocimiento a través de este tipo de actividades que ya son mucho más comunitarias, que no tienen que ser extremadamente masivas, sino que pues pueden ser dominicales, que se están llevando. Encuentro acá lo del famoso, la librería móvil del Librobús. ¿Cómo inicia eso? Que tengo entendido que es tu idea, ¿no? Sí, bueno, yo participé en el proyecto, en la formación del proyecto del Librobús en México, y Paco ahora lo ha hecho un proyecto muy interesante en términos a nivel nacional en México. A través de esta red de librerías de Educal que teníamos, yo, por ejemplo, cuando entré a trabajar a Educal eran alrededor de 10 librerías y una solamente en Tijuana, en el norte de la frontera con Estados Unidos. Tuvimos la experiencia de desarrollar todo este proyecto y abrir alrededor de más de 70 librerías. O sea, yo cuando dejé Educal eran alrededor de 100 librerías y 10 librerías móviles, 10 librobuses. Entonces, de repente nos llegaban una cantidad enorme de solicitudes de que queremos una librería, pero no nos daba para poner librerías en toda la República, sino se pusieron en las principales ciudades, ¿no? Claro. En lugares donde había determinado número de población, determinado número de habitantes que cubrían, o que dieran la expectativa de que pudiera ser pues un negocio también viable, ¿no? O sea, sí había la parte estatal por un lado, pero tendría que sostenerse, porque no habría recurso que hubiera podido alcanzar para tener una librería en cada municipio del país, ¿no? Entonces, dada esa necesidad, se nos ocurrió la idea de tener una librería móvil, o sea, una librería que pudiéramos andar moviendo por diferentes lugares, pero tenía que ser algo que pudiera funcionar y que además pudiéramos meter a diferentes territorios, porque no todos los lugares son pavimentados, ¿no? Hay carreteras y llueve, y bueno, en fin, como toda el ecosistema y toda como es acá en Guatemala, igual en México, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue primero empezar con un camión que teníamos ahí arrumbado. Se hizo pues las adaptaciones para una librería y empezó en algunos centros educativos en México, en las universidades, en institutos, ¿no? De ahí tuvimos una cierta experiencia y después un día nos sentamos y así como aprendimos con las librerías de que había que tener un mueble especial para poner los libros de tal manera de que no se cayeran y que a los 2 años no se venciera y no se pandeara por el peso de los libros. Exactamente. Y que el mostrador tenía que ser a este tamaño, con el teclado y con la pantalla para el monitor, de esta forma. Sí. Toda esa experiencia que fuimos adquiriendo, digamos, en términos operativos de la venta especial de este producto, es el libro, ¿no?
así con esa experiencia empezamos el diseño de los camiones, ¿no? De los librobuses. Entonces, que no es algo fortuito, eso lleva estudio, lleva pensar, lleva estrategia del tamaño. Si es para niños, tiene que ser el tamaño de niños, no pues el tamaño de adultos, así ¿no? es. Y si van a subirse los niños y que no sea peligroso, y que si es más alto, que vaya a pasar en los peajes donde va a estar. Total, ¿cómo vas a llevar si los libros que no se caigan? Sí, y que si se mete a una comunidad no se vaya a llevar los cables, y que claro. Y que no sea tan ancho, porque no va a caber en los lugares coloniales donde pueda entrar, que no sea tan pesado porque se puede atascar en un lodazal. O sea, de repente tratamos de conjuntar toda esa experiencia, y además que fuera práctico, porque pues solamente iba a ir 1 o 2 personas, o sea, no teníamos más. Sí. Entonces, igual que fueran muebles movibles, que se pudiera cerrar. Exacto. Y bueno, pues se hizo el primer, prototipo, que fue un camión que era alto, que era pesado, que no. Y después le pudimos modificar y lo hicimos mucho más amigable, digamos, y mucho menos con las características de operación que necesitábamos, que le cupieran 1000 y cacho de ejemplares. Estaba equipado con 2 computadoras que tenían acceso a internet, tenía una bocina con sonido para llamar a la gente. Total. Y que la parte de atrás del camión se convertía en un pequeño como escenario para que pudieran hacer actividades culturales alrededor, ¿no? Un show de marionetas. Así es, algo que ya no nos alcanzó, que era que alrededor del camión una de las partes iba a ser como una especie de pantalla para poder un proyector, y de repente qué bonito, que hubiera cine, ¿no? Qué bonito. Tipo Cinema Paradiso. Claro, ¿no? claro. Una cosa que yo tenía así en la imaginación de que llegaran a proyectar eso, y que dijera con esta cosa tan grande de México, de que las comunidades seris del norte de Sonora se pudiera proyectar un poco en Chiapas, y que compartieran esta cuestión indígena totalmente distinta, pero que se conocieran y decir, bueno, al final somos mexicanos, ¿no? Claro. No pudimos llegar hasta allá, pero sí tuvimos las librerías móviles, y empezamos a moverlas en ese sentido en todo el país. Pero era un proyecto pues mucho más, cualitativo, ¿no? En términos de cada estado que lo escogía, ¿no? Y a ver si tenían recursos y cómo lo movíamos y todo. Y ya ahora con Paco Taibo 2 fue totalmente la explosión de ese proyecto, ¿no? Han llegado a comunidades, a escuelas, sobre todo cerca a la Ciudad de México, que es donde se han podido mover más, pero ya han llegado también al interior del país, ¿no? Con experiencias muy buenas de repente, donde el principal problema después fue ya de tener los camiones, pues decían, necesitabas un chofer y necesitabas alguien que supiera de libros. ¿Y cómo le ibas a hacer? ¿No? Claro. Que fue un problema que también pues se da mucho en términos del ámbito de las librerías, que era, vamos a abrir librerías en tal lugar, en tal estado, pero ¿quién va a trabajar ahí? Si no hay libreros, si no hay gente que sepa. Total. Y además tenías un problema de un proceso administrativo que había que cumplir, ¿no? O sea, porque el librero tenía que ser el administrador también. Total. Entonces fuimos capacitando gente igual sucedió con los camiones. Empezamos a contratar gente, choferes, ¿no? Que se han convertido ahora en promotores culturales, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Qué genial! O gente que pues, a lo mejor no le gustaba leer tanto, pero pues con un poquito de capacitación y metiéndolos en el proyecto, acabaron siendo igual muchos promotores culturales, ¿no? No solo de libros, sino de otras cosas, ¿no? Pero eso está genial. O sea, el chofer aprende de cultura, aprende de libros, adquiere un conocimiento que puede trasladar también a su propio círculo cercano y hablar de su experiencia. Y el librero, pues seguramente que en muchas ocasiones, no tengo duda de eso, le ha de haber tocado aprender de mecánica. Así es, se rompe el bus, tiene que meter mano. Me tocó experiencias de auxiliares, que mucho era de repente por la cuestión económica, ¿no? O sea, porque pues el chofer era el que ganaba más, entonces decía, bueno, pues si yo soy librero y
pues, lo que hace falta manejar. Entonces lo acababan siendo también después choferes, ¿no? Claro, aprendo a manejar. Eso ha sido la experiencia del proyecto ahí en México. Yo no se ha podido dar desafortunadamente, pero espero poder en estos años que vienen de la administración y traer un camión acá a México y por qué no, de repente pues compartirlo y claro. Pues poder tener un librobús acá en Guatemala, ¿no? De una vez te tiro la idea. Lo que estaría genial sería crear un camión, un bus, un librobús de Guatemala y que sea un embajador que empiece a recorrer entre Chiapas y que empiece a recorrer con la cultura guatemalteca. Sí. Y viceversa, nos traen ustedes un camión con cultura mexicana y hacemos un encuentro, hacemos eso. Sí, eso estaría bien. Yo lo veo en términos de Centroamérica. Sí, ¿no? Porque ¿cómo puedes crear también de repente esta tan ahí hablada unificación centroamericana, ¿no? Y a través de la cultura puede ser, ¿no? Total. ¿Qué pasa? Fíjate que lo que tú comentaste que Chiapas termina siendo muy distinto de lo que vemos hasta allá arriba a Nuevo León, no sé, ¿verdad? O sea que es un gran tramo. Pero sin embargo los une una cultura transversal, ¿no? Las diferencias existen, que pasa exactamente lo mismo en Centroamérica, claro. ¿Ya? O sea que pasamos desde Panamá cuando venimos hasta Guatemala, pues obviamente hay diferencias, pero también nos une todo ese tema del centroamericanismo, ¿no? ¿Cómo has encontrado, cuáles han sido los mayores retos que has tenido con el FCE al momento de enfrentarte ya al tema regional? Bueno, principalmente, uno es que el Fondo de Cultura Económica es del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, de repente tiene mucho que ver en los diferentes países las relaciones que tenga el gobierno mexicano con el gobierno de los diferentes países, ¿no? Ya. Entonces, ahora tenemos una muy buena relación, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, pero llegó un momento en el que fue bastante pues, difícil, ¿no? Por ejemplo, en la administración pasada, el fondo publicó el libro de César Montes, ¿no? Tras las rejas, ¿no? Claro. Guerrillero guatemalteco que está ahorita en prisión. Y bueno, pues, las autoridades de acá no lo vieron con muy buenos ojos, ¿no? Entonces, pues nos tenían un poco como relegados, ¿no? No había mucha comunicación en ese sentido con el Ministerio de Cultura. Ahora ya es totalmente distinto, ¿no? Ha habido mucha cooperación en esta administración también, afortunadamente, con la Cancillería mexicana, ¿no? Y el Fondo de Cultura Económica. Entonces, en los diferentes países, en las sedes donde está, se ha apoyado mucho al fondo en ese sentido. Hemos trabajado mucho en equipo con la Cancillería, ¿no? Aquí en Guatemala tenemos una muy buena relación con la embajada, con el embajador Romeo Ruiz Sarmiento, y él tiene también un proyecto muy interesante, que hay que decirlo, que es una carpa cultural, ¿no? Tiene una carpa cultural. Una especie de circo. Sí, que tiene, no circo, sino es con actividades culturales alrededor de la carpa, que proyectan cosas de la cultura guatemalteca y de la cultura mexicana y que anda en distintas poblaciones. Sí. Eso está funcionando actualmente. Está funcionando actualmente. En la Filgua nos llevamos la carpa cultural de la Embajada de México, nos la prestaron. Y bueno, ahí estuvo funcionando como una sala de actividades, ¿no? Y tienen unos lentes de 3D, donde pues comparten con los niños aquí en Guatemala. Tienen una proyección de cosas mayas y de cosas de cultura mexicana que sirve mucho para las comunidades en donde se va y comparte esta cosa de la cultura mexicana y la cultura guatemalteca, ¿no? Muy interesante. Qué bárbaro, eso me parece maravilloso. Regresando un poco al tema de la administración pasada, definitivamente un proyecto como el FCE tiene que estar peleando con políticas no solo nacionales propias hacia lo interno en México, políticas internacionales y políticas locales. Y creo que pienso que esa bipolaridad de ideas, cuando te enfrentas a un tema como el gobierno anterior,
porque pues o estás conmigo o estás contra mí. Claro. Ya, esa bipolaridad de ideas le termina haciendo más daño a un país y que no está completamente abierta al diálogo y a conocer el porqué de este fenómeno versus el porqué de lo que se está viendo acá, sino es simplemente la verdad única, ¿no? Pues básicamente un Estado fascista, ¿no? Y esto solo se logra combatir a través de la lectura y del conocimiento. Y del debate, de la aportación de ideas. Y del debate, ¿no? exacto. Entonces, el fondo en ese sentido, en estos 90 años, en todos los países en los que se encuentra, eso es lo que ha contribuido, ¿no? Uh-huh. Al pensamiento, a las ideas, al debate, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, cuando la administración pasada, pues lo que sacábamos era la bandera cultural y decir, nosotros vendemos libros y mira, hemos publicado La breve historia de Guatemala y es un libro muy importante para aquí y tenemos el Memorial de Sololá y nosotros publicamos en 1947 el Popol Vuh, la versión de Arreán Recinos y somos los que hemos dado difusión al libro por excelencia guatemalteco, ¿ah? Hemos publicado a los principales autores, tenemos el libro de Miguel Ángel Asturias, del señor presidente, la edición crítica. La edición crítica es hermosa. ¿No? O sea, ese tipo de cosas y entonces era un poco lo que detenía esa de repente, esa pues como ira, ¿no? De censura, ¿no? De decir, bueno, pues sí, están haciendo esto, pero han hecho otras cosas buenas, ¿no? Entonces, es la parte, yo creo que cultural importante que se ha dado en el fondo, en los diferentes países. Ahora, por ejemplo, tenemos un conflicto en Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno en Perú pues, está totalmente en contra del gobierno mexicano. Sí. Y se cerró la embajada, no se cerró la embajada de México, está como en pausa, dijo el presidente López Obrador. Total. ¿No? Y teníamos una librería en la universidad en Perú y la cerraron. Está cerrada la librería. Y fíjate, el arrojo que tiene y la experiencia política de Paco Ignacio Taibo es decir, bueno, pues ok, la cerramos y si hay problema, yo le voy a dar a guardar a los peruanos los libros del Fondo de Cultura Económica en lo que se resuelve. Wow. Y ya vemos qué hacemos, ¿no? Afortunadamente no se ha llegado a eso, pero el conflicto sigue, ¿no? Sí, y ese es el tema al que se enfrentan tanto editores y libreros en general, es que hay una búsqueda en sí del resguardo de la palabra, el resguardo del conocimiento y la distribución de esa palabra y de ese conocimiento, algo que la política no siempre entiende. Claro. Y así como están viendo, como el FCE puede ser visto como comunista, entrecomillemos eso, puede ser comunista en un país, del otro lado puede ser visto como fascista, o sea, te digo... O progresista. O progresista, o lo que sea, sí. O sea, ese es el problema, los sismos, ¿no? Frente a lo que se quiere hacer, que es el tema del conocimiento, y esto pasa en todos lados, ¿no? O sea, pasa en Estados Unidos, ahora con la censura de libros, que está sucediendo, libros infantiles, que... O sea, de verdad que dan ganas de estirarse la cabeza cuando te das cuenta de lo que están prohibiendo. Claro. Pero pasa exactamente del otro lado, como en Rusia, o pasa como en China. Es decir... O ahorita en Argentina, con Milei, ¿no? Con todas las políticas públicas que se han cancelado. O sea, es una locura. Ni entremos a eso, sí. O sea, eso es demasiado grande, que creo que el daño a lo que era el gran tejido de la red cultural argentina se va a resentir durante los siguientes 25 años, calculo. Yo te puedo decir, ahora mismo la subsidiaria de Argentina ha entrado en pausa, ¿no? Siguen vendiendo y todo, pero ¿la producción? Pero mi similar allá dice, vayamos con calma, ¿no? Y no podemos hacer mucha proyección, no podemos seguir publicando todo lo que estábamos haciendo porque pues hay una política un poco en contra hacia la cultura, ¿no? Y bueno, se va a ver reflejada, ¿no? Sí, te digo ahorita... como pasa siempre en todo cambio político social, las aguas enturbiadas no dejan ver exactamente qué es lo que está pasando. Y fíjate,
un poquito como dicen, para bajar la pelota al nivel de cancha. Ajá. Y es justamente lo que el fondo ha hecho todos estos 90 años, ¿no? Ha entendido y ha cambiado, ¿no? Y ha sido un elemento vivo, ¿no? Uh-huh. Que se ha ido adaptando de repente a la cuestión digital, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Tenemos nuestras páginas de comercio electrónico, ya también hay libros electrónicos, ya se empezaron a publicar los primeros audiolibros del fondo. Claro, ¿no? claro. Entonces, vamos trabajando en ese sentido y también nos vamos adaptando a este tipo de cambios, ni modo, ¿no? Así, y en los diferentes países en donde se está. Sí. Lo ha sido también en México, ¿no? O sea, Arnaldo Fila, que comentábamos, él fue destituido del Fondo de Cultura Económica por haber publicado Los hijos de Sánchez, ¿no? Entonces, sí. Y eso que creó que se organizaran otra vez los intelectuales en México y crearan la editorial Siglo XXI. Claro, claro. ¿No? Que sí, es pues, igual una editorial de ciencias sociales donde sí. hay unos estudios muy interesantes muy importante y muy también. afín al Fondo de Cultura sí. Económica, ¿no? Sí, creo que también llegaste a tocar un punto que pues a los que nos vivimos encantados por el tema de la lectura y que nos enfrentamos ahora frente a otra, pues obviamente que nos gustaría que todo el mundo pudiera tener acceso a la lectura y leer y que tuvieran una biblioteca mínima en casa o por lo menos en la comunidad. Pues ahora el tema digital, mano. Creo que caíste también un punto de sí, qué bueno que las librerías se están ajustando a eso, pero también el foco de atención de las nuevas generaciones ahora es la gran competencia del tema de la lectura, ¿no? Sí, pero sin embargo, mira, a mí me tocó hace muchos años oír una conferencia de Carlos Monsiváis y decía, bueno, cuando prenden el ordenador los niños, ¿qué hacen? ¿Qué ven? Leen, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que aprender a convivir con eso, ¿no? Sí. Y ahí tenemos que ser los adultos muy listos, ¿no? Muy inteligentes y empezar a orientar y a decir, ¿no? A quitar un poco esta cosa que tiene la computadora de la inmediatez, ¿no? Sí. Y dar ser como más paciente, ¿no? A estas nuevas generaciones en que hay que leer, en que hay que investigar y hay que darle un poquito la vuelta a esa inmediatez que a veces pues es muy buena en términos a lo mejor de comunicación y de la información que puedas tener, pero de repente vale la pena ser cauto en ese sentido y analizar un poquito las cosas y fomentar la lectura para poder tenerla retentiva, para poder desarrollar la imaginación, ¿no? Total, fíjate que a mí, te cuento un poco mi experiencia como catedrático, pues ahora la gran lucha que se tiene, pues cualquier tema de enseñanza es contra las inteligencias artificiales, la generación de contenido y de ensayos a través de inteligencias artificiales. Y pues esto te das cuenta cuando tienes pues a unos alumnos y sabes las capacidades de cada uno. Ya, o sea, puedes decir, pues este cuate piensa así, tiene esta capacidad, esta chava, wow, mis respetos, va muy avanzada. Y cuando te entregan, solicitas un ensayo. Muy sencillo, ¿no? Cuando te entregan el ensayo y te das cuenta de la uniformidad de pensamiento, ¿no? O sea, cambian términos, cambia orden de ideas, pero es la uniformidad de pensamiento que se viene. Entonces, obviamente, le digo, señores, el ChatGPT, no, yo jamás. Compadre, yo sé cómo sos vos y no pensás así. O sea, si te hago un examen oral de esto, lo vas a perder. Yo creo que ahí lo que queda es, mira, léete el capítulo de este libro, de este ensayo que vamos a tener en términos de lo que necesitas estructurar y pues apóyate si quieres en el ChatGPT, pero hazle caso a la bibliografía, ¿va? O sea, hay ciertas cosas que no puedes obviar, que no puedes dejar de saber, ¿no? Y que tienes que leer para que tú puedas interpretar y no seas la versión de lo que te dice el ChatGPT o lo que te dice San Google, ¿no? Total. Te digo, creo, ¿cómo he resuelto eso? Pues básicamente les digo, escriban el ensayo sobre esto, o sea, la historia de la comunicación. Me ponen bibliografía, hacen un APA 7, lo más cercano que se pueda, no vamos a exigir tesis, pero sí necesito que se vayan empapando. Y si van a usar ChatGPT, yo necesito que en la introducción
me agregan en qué se apoyaron. ChatGPT 4, ChatGPT 4o, y que necesito que me escriban el prompt, que me escriban las instrucciones que ustedes utilizaron para solicitar esa información. Y entonces, si las instrucciones están malas, ustedes van a perder el ensayo. Porque no es probable, o sea, no es posible de que encima con esta gran ayuda hagan un mal trabajo. Claro. Entonces, ahí está la condición. Si usan ChatGPT, me ponen las instrucciones, el prompt que utilizaron para colocarlo y para escribir unas instrucciones. ¿Qué tenés que hacer? Saber del tema. Entonces van, estudian el tema y cuando sienten, solo se escriben el ensayo, o sea. Claro. A lo mejor ahí puedes decir, bueno, la capacidad de redacción puede quedar un poco limitada, ¿no? Ajá. Pero el conocimiento en sí, en general, pues lo tiene, ¿no? Si lo sabes pedir, ¿no? Te lo saben dar. Exacto. ¿No? Es como igual, o sea, todas las computadoras son igual. Si tú le metes porquería, vas a tener porquería. No, y eso es precisamente lo que yo les decía a ellos, que el ChatGPT se alimenta de todas las instrucciones que como colectivo nosotros estamos dando. Así es. Y si estamos alimentando porquería y solicitando porquería, pues básicamente de eso se va a alimentar. Y yo te diría otra cosa, duda, ¿no? Duda. Sí. ¿No? O sea, porque a veces no es la realidad, ¿no? O sea, a través de todas las mentiras puede ser ya una realidad, pero a lo mejor no lo es, ¿no? No, y fíjate que esto lleva que al momento de estar inmerso en esto y te das cuenta que hay granjas granjas digitales donde están ingresando, por ejemplo, ahorita, pues no sé, 200 gentes que están metiendo datos falsos de la guerra de Ucrania a Rusia para favorecer a un lado o a otro. Entonces, de eso es lo que se está alimentando también el Internet. O sea, también es un conocimiento inducido. Entonces, es un conocimiento falseado. Es una misinformación lo que se está haciendo, ¿verdad? Claro. Y hay que saber jugar en ese sentido también, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, yo en ese sentido me dirías, si yo quiero estudiar o quiero hacer un ensayo sobre la comunicación, como tú dijiste, pues me meto a mi Facebook y le pongo comunicación y me meto al Google y le pongo comunicación y entonces al rato me empieza a llegar todo de comunicación, sí. Y entonces tú vas seleccionando y vas viendo y entonces empiezas a ayudarte con la tecnología, claro, y con la a trabajar con el multifuente, ¿verdad? Para tener oportunidad de eso. Esto sí, te digo, son los diferentes retos que y es lo que te digo, bueno, al final dices, bueno, pues el fondo se ha adaptado a todas estas cosas, ¿no? Y ahí vamos. Yo creo que otra parte muy interesante y muy importante que hay que mencionar del fondo es cómo también hace ya más de 30 años se dio cuenta de la importancia de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Porque mucho de lo que vendemos, de lo que tenemos ahí para todos, es la literatura infantil y juvenil, ¿no? Claro. Entonces ya tenemos ahora generaciones que se han formado con los libros infantiles de Alfonso, con Anthony Brown, con Oliver Jeffers, con Francisco Hinojosa. Y la calidad de esos libros, te digo, sublime. O sea, son unas ediciones tan hermosas, tan bellamente diseñadas, ilustradas. Con historia, con contenido, con valores, ¿no? O sea, con ya un desarrollo de la literatura infantil, ¿no? Claro. Por eso, en el aniversario que vamos a tener el sábado 31, le pedí a Frieda Morales Barco, un especialista en literatura infantil guatemalteca, que nos hablara sobre la importancia del Fondo de Cultura Económica y esos libros infantiles. Eso está buenísimo. Hablemos un poco de las actividades. Ya nos fuimos. Acá podemos pasar sentados toda la tarde. ¿En qué va a haber el 31? Bueno, un poquito como lo que hemos platicado, que el fondo ha tenido diferentes desarrollo de actividades culturales y fomento a la lectura y todas estas cosas. Ajá. Y sobre todo ha compartido con los lectores del fondo. Okay. Pues queremos hacer lo mismo, o sea, en estos 90 años vamos a festejar el 31 de agosto, el sábado, desde las 11 de la mañana vamos a tener a la Molotera Títeres, presentando una obra de teatro del premio de literatura infantil, que es Antonio, el de la Molotera. Sí, Antonio González. Antonio González va a presentar ahí su súper talentoso. Súper talentoso. Buenísimo. Luego va a estar Alexis Cuentacuentos, que esa es otra parte también que ha tenido el fondo. O sea, Alexis Cuentacuentos, Cuentos y Talentos y Marlinda Guerrero, muchos de los que han fomentado la lectura aquí en Guatemala y que se dedican a este ya como actividad principal económica,
empezaron en el fondo, ¿no? Claro. Empezaron contando a los niños los libros del Fondo de Cultura Económica. Qué belleza. Sí. Entonces, ese es otro de los aportes que tenemos. Y bueno, va a estar Alexis también ahí con nosotros. Después va a estar, como te decía, Frida Morales. Vamos a tener un conversatorio con 3 editores. Por ahí ya tengo confirmado a Raúl Figueroa de FIG Editores. Sí. Y vamos a buscar a otros 2. A ver si aprovechamos este micrófono para hacerle manita de puerco a Luis Méndez. A ver si nos acompaña el sábado. Llegate, brother. No seas mierda, para que no le han hablado con él, estoy adelantando. Para que platiquemos en torno a ellos en la visión guatemalteca, centroamericana de los editores. ¿Qué ha sido el fondo, no? ¿Cómo ha aportado? Si a ellos les ayudó, si no ayudó, si ellos lo ven como competencia. Sí. O sea, esta cosa de conversar, ¿no? Sí. Esta cosa de debatir, inclusive de debatir, ¿no? Cómo ha sido el fondo aquí en Guatemala y cómo lo ven en términos generales. Ajá. Y va a haber una editorial independiente, bueno, que aquí todas las editoriales son independientes. Guatemalteca, Parutz va a presentar un libro también. Ajá. ¿No? Y para concluir con estas actividades culturales, vamos a tener un concierto de Luis Juárez Quistán. No sé si tú lo conoces, guitarrista guatemalteco que estudió en París, que vive en París, pero está de suerte acá. Y como ha sido amigo del fondo de hace muchos años. Esto hay que llegarlo a ver. Sí. Tienen que verlo, o sea, Luis es un tipazo, es bárbaro. Además es una gente con un corazón, o sea, así de compartir, ¿no? Siempre que viene, no le importa, o sea, él, por ejemplo, le daba clases a guatemaltecos desde París, y se conectaban por internet, les daba clases a ellos, porque él decía, yo quiero compartir lo que yo no tuve con la gente en Guatemala, ¿no? Entonces es un tipazo. Entonces, bueno, va a estar él ahí dando un concierto de guitarra con nosotros y después, pues, un cóctel ahí para la banda. ¿Dirección? ¿Cuál es la dirección? La dirección es la 11 calle 650 en la zona 1, ahí estamos siempre. Okay. Nuestras redes sociales, FC Guatemala, y ahí estamos, ahí va a estar toda la agenda cultural y las dudas que puedan tener. Pues, ok, perfecto, búsquenlos. Y la más importante de todas, vamos a ver, va a haber 40% de descuento en los libros del fondo y 20% en otras editoriales. Así es de que... Pues, miren. O sea, eso se llama compartir en serio. Yo les voy a dar un consejo de lector, y esto se los tiro a ustedes. Cada vez que el fondo tiene descuentos, vayan y aprovechen. La mayor cantidad de libros que yo me he hecho de conocimiento, de lingüística, de filosofía, es una vez al año en la feria del libro, o cuando empiezan a sacar saldos. Sí. O sea, se consiguen unas joyas que me los van a agradecer. O sea, y estamos hablando de libros que no se editan directamente acá en Guatemala, que ojalá pues, las universidades también tuvieran ese interés de estar publicando academia. Hay un chorro. Y buena academia. Porque te digo, también no es una academia mica, ¿no? O sea, sino que es una buena academia y muy bien estudiada cómo se logra. Este 40%, vayan y aprovechenlo. Esto sí vale muchísimo la pena. Y en la parte que dijiste de saldos, bueno, hay libros de 5, de 10, de 15, de 20 pesos. O sea... Sí, totalmente. Hay cosas realmente muy buenas que han estado mucho tiempo ya en el fondo y que necesitamos que salgan. Y no las vamos a destruir, ¿no? No, o sea, total. Vamos a esperar hasta que alguien los aproveche, alguien le vea el sentido y sigan navegando. Sí, solo para que se den una idea. Yo conseguí el Babel de George Steiner, que está más o menos en 650, 750, que sale $100. En la Feria del Libro lo logré conseguir a 75. O sea... Sí. Y es una joyaza esa cosa, o sea, te digo, yo estoy, ese es mi gran tesoro que yo me vivo ufanando que lo logré conseguir. Y todavía hay, o sea... Y todavía están, así que vayan y aprovechen. Sí, pero... hay muchas cosas que son un poquito más académicas y especializadas que hay que aprovechar. Sí, totalmente. Los que están en las universidades y necesitan formación... Yo digo que sí, como platicábamos, háganse de sus herramientas tecnológicas y utilícenlas, porque pues, si no vamos a quedar desactualizados. Tenemos que vivir con eso. Sí. Pero tenemos que también estar muy conscientes de que hay una literatura clásica y hay ensayos que tenemos que leer para que nos ayuden a reflexionar en ese sentido de hacia dónde vamos, quiénes somos y lo que podemos aportar en esta sociedad. Sí, creo que lo que dijiste es muy importante. Hay que estar actualizados, pero con sustancia. Exactamente. Ya, o sea, porque de nada sirve saber utilizar TikTok y ahora qué
jodido le zampo a esto. O sea. Fíjate nada más, ¿no? O sea, el TikTok está en todos lados y todo el mundo está idiotizado con esto. Ajá. ¿Pero de dónde es? ¿De China? Está prohibido. Allá tiene otro nombre la red social y es una red social más enfocada hacia el tema del conocimiento y de la cultura. No, hombre, sí, esto sí también nos da. El tema digital de alrededor de TikTok nos da para una serie de programas gigantes. Los países más desarrollados en términos de educación y de enseñanza, ¿no? Los países escandinavos, están regresando al libro, ¿no? Están quitando los instrumentos electrónicos. Claro. ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta que regresen esas teorías? O sea, hagámoslo de una vez, combinemos. Fíjate que la ventaja que tenemos que en los países latinoamericanos cuesta que entre la tecnología, entonces, de cierto modo podemos decir que alcanzamos a los escandinavos. Regresamos a los libros, o sea, mantengámonos ahí. Sí, pero yo creo que hay que hacer muchas reflexiones en ese sentido. Sí, no, definitivamente. Y hay que seguir presionando de alguna forma en esta ahora sociedad un poquito más informada que tenemos y más participativa, en que las políticas públicas tienen que cambiar. Eso. ¿No? En términos de la importancia que debe de tener las ciencias sociales y políticas públicas que ayuden al fomento a la lectura, al desarrollo de las artes, ¿no? Y esto va aunado y va a través del acompañamiento desde el componente político y también definitivamente en nuestra sociedad ese componente de la élite. O sea, también se necesita, tiene que devolver un poco esto de entrega y motivar también hacia ello, porque es la única manera en que vamos a ver, o sea, hay una queja constante de que la infraestructura está caída, que la delincuencia esto, que el sistema de salud pública no sirve. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? O sea, si una sociedad se tiene que nutrir, tiene que tener conocimiento para que dentro de 25 años los frutos se empiecen a ver. O sea, y eso no es en función del bien inmediato, sino estamos hablando del bien a futuro, ¿no? Claro. O sea, yo te digo, por ejemplo, la música, ¿no? O sea, si le damos educación musical a los niños y les ponemos otro tipo de melodías de música que escuchen, pues no van a escuchar solamente lo que está en la radio o lo que están oyendo en las redes sociales, el reggaetón y estas, pues de repente, pues nuevas tendencias que parece uno viejito de repente hablando de que en mi tiempo era mejor, pero sí, o sea, tú escuchas una letra y no creo que sea nada positivo que le digas que pongas a un niño a escuchar ese tipo de canciones. Sí, pero esta es la gran lucha que se tiene. Creo que el gran enemigo de las sociedades ahora pues también viene hacia el interno y es la displicencia y la negación del propio conocimiento a todo nivel. Es decir, no solamente estamos hablando de conocimiento académico, sino el conocimiento musical, conocimiento político. Ya te das cuenta de lo que estamos viviendo ahora en este país, precisamente por dejar la política en manos de que nos vale madre, ¿no? Sí. Nunca decidimos meternos a eso y ahora estamos con las consecuencias de eso. Conocimiento gastronómico, conocimiento gastronómico. Vamos a ver. Como mexicano venido a vivir a Guatemala, necesito, pues, por favor, que nos eches consejos. ¿Dónde has encontrado buena comida mexicana en Guatemala? Vamos a ver, buenos tacos. Buenos tacos, La Traila, sin duda La Traila. Ahí en zona 10, buenísimos tacos. Y desgraciadamente... ¿Cuál es el que recomendás comer ahí? Ahí los viernes hay un taco que se llama Gobernador de Camarón. Buenísimo, ok, los viernes el Gobernador. La birria es buena también. Las carnitas los sábados y domingos son muy buenas. Okay. Y hay una cosa muy, muy particular que tiene La Traila, es que todos los miércoles hacen un guiso mexicano o una especialidad, ¿no? Ok. Y los jueves tienen pozole, que el pozole es jueves pozolero en México, pues acá también es pozolero. Y tienen una cosa, un guiso especial, ¿no? Que sopes de repente, o que pambazos, o no sé, ¿no? Claro. Tienen muchas cosas. Interesante. Ahí. Sí, entonces La Traila es bueno, el Azteca es bueno, pero lento, ¿no? Sí, eso. Pero es bueno. Y, por ejemplo, es muy chistoso a mí luego cuando me dicen, oye, que tengo ganas de comida mexicana, ¿qué como? Pues voy al Le Café y me pido unas buenas enchiladas suizas, unos buenos chilaquiles, unos molletes mexicanos, son muy buenos ahí, ¿no? Miren, o sea, esto de voz de un mexicano venido a Guatemala que nos diga que Le Café. Los huevos veracruzanos ahí también son muy buenos.
Están buenos. Sí, te digo, el café se desayuna bastante bien, hay que decirlo. Pues ahí a mí me gusta, porque ahí yo encuentro, o sea, si quiero unas enchiladas de mil tomate acá, guatemalteco, que allá es tomate verde, claro. Pues ahí me las como. ¿No? Interesante, el buenísimo. Y bueno, pues hay otros restaurantes así más elaborados y de otro nivel, pero no, realmente yo con esos dos estamos. Sí. Y pues en casa, ¿no? De repente entrarle ahí a la cocina y extrañas y empiezas a hacer, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Y buenos amigos mexicanos también que de repente pues ahí se echan sus guisos y a mí también que me gusta, pues de repente también pues sí. Lo vamos haciendo. Pero esos dos lugares yo me quedo. 2, 3 lugares yo me quedo con ellos porque sí son. Hay unos tacos que no son propiamente mexicanos, pero que son buenos. Ajá. Que son los Taco Fresh ahí en San Cristóbal también. Buenos tacos. Los Taco Fresh. Sí. Ahí te puedes aventar unos buenos tacos de Hay birria, hay unas cosas, hay una taco birria, algo así se llama, que está buena, ¿no? No, okay. Hay los de cachete, como carnitas, pues está bueno, sí. ¿no? En fin, son a los lugares así normalmente donde voy así de antojo, cuando ya no aguanto. Claro. Que no he ido a México seguido, pues ahí me voy. Excelente. César, qué gustazo de plática, qué bueno tenerte por acá. Por favor, todos invitados este sábado 31 en la sede Zona 1, pues, básicamente la única sede que existe. No se vayan a ir a Zona 9. Ya no Muchos piensan que todavía está, ya no está. Váyanse a Zona 1, la dirección va a aparecer acá abajo en la descripción. Un gusto tenerte por acá. Igualmente, qué agradable. Me voy muy, muy contento. Creo que el compartir siempre de los libros es edifica, cosa, ¿no? Edifica siempre. Siempre te vas contento, te llena el alma, total, ¿no? O sea, te haces amigos, no sé, o sea, leer no solamente es todas las bondades que tenga, sino es esta capacidad de compartir con la gente en vivo, físicamente, ¿no? Que ahora ya se ha perdido mucho también en las redes sociales. Sí, ¿no? de acuerdo. Yo creo que una parte muy importante de los podcasts, por ejemplo, si me permites, ha sido esta también de dialogar, de platicar, ¿no? Eso. De esas pláticas que se han perdido con los amigos que nos reuníamos, ¿no? Sí. Que ahora el tiempo ya no nos permite y estas cosas. De repente ir en el carro y escuchar tangente es como estar platicando de repente con un amigo. Es lo que a mí me ha pasado. Es el tercero de la mesa, ¿no? Vas ahí y bueno, y te digo, yo también escucho los diferentes podcasts y otros programas de tangente y vas opinando. Y vas manejando y vas opinando. Oye, ¿qué está diciendo? O sea, ¿verdad? Sí, pero sí. Para bien o para mal, pero total. Pero te ayuda al debate de ideas, te ayuda al pensamiento, te ayuda a ser tolerante de repente también, ¿no? Decir, bueno, él piensa distinto, pero convivimos, ¿no? Claro. No, qué genial. Pues bienvenido. Esta es tu casa. Gracias. Nos vemos el sábado. Igualmente. Sí, bueno, nos vemos el sábado. Allá como a las 8 ya va a estar el cóctel, así es que se echan un vinito y unas buenas boquitas. Excelente, buenísimo. Chao, nos vemos. Gracias.